Herencia Cultural Cubana es una organización sin ánimos de lucro que nació oficialmente en 1994, pero que fue el resultado de muchos sueños y preocupaciones, como ahora nos explica su propio fundador, el doctor Alberto Sánchez de Bustamante. La idea de Herencia Cultural Cubana fue un proceso largo de varios meses a un año, en que me surgió una ansiedad, habiendo estado envuelto por muchos años en la beligerancia política de las diferentes organizaciones del exilio, de que se iba creando un vacío de cultura, no solo en el exilio, sino principalmente en las nuevas generaciones. Se iba creando un rechazo de tipo psicológico por motivo de lo largo del proceso que ha sido nuestra tragedia cubana. Y esos fueron los dos factores que me lanzaron a tratar de crear una organización cultural donde se le presentara otra cara a nuestros hijos y nuestros nietos sobre el presente y el futuro de Cuba. Esto fue todo en el año 93. En aquel momento yo estaba de trustee de la Fundación Cubano-Americana. Estaba envuelto con el capítulo de Orlando. Había estado cerca de 3 o 4 años trabajando con todo el grupo de los directores y trustees de la fundación, de los cuales había muchos amigos míos en Jacksonville, en Washington, en Miami, que estaban más o menos en la misma línea de lucha beligerante y política. Y empecé a hablar con ellos en un proceso de varios meses de la idea de crear una organización que pudiera hacer más énfasis en la cultura, en la continuidad histórica, en la preservación. Y un factor que jugó mucho en esto fue lo que había yo ido aprendiendo como coleccionista durante muchos años, de cómo se había producido el saqueo patrimonial de una manera sistemática y verdaderamente atroz en todos los sentidos, con todo el patrimonio cubano, no solamente el patrimonio artístico, sino el patrimonio arquitectónico, el patrimonio documental, etc. En que cada rincón del mundo que yo había visitado había podido comprobar, encontrando piezas que pertenecían no solamente a manos privadas, sino piezas de museo, piezas de los archivos, documentos históricos valiosos de la nación cubana que habían sido vendidas, patrocinado todo por el mismo gobierno cubano. Con el nacimiento de Herencia, el cumplimiento de sus objetivos incluía también sus mayores retos. Los objetivos de Herencia Cultural Cubana son, más que nada, número 1, preservar la herencia histórica de la nación cubana, patrocinar todo tipo de eventos para las presentes y futuras generaciones donde se vaya desarrollando un orgullo sobre nuestra herencia histórica, nuestros valores a todos los niveles, sobre todos los logros de la nación, y prepararnos para un futuro con libertad, por el cual hemos estado luchando muchos años, y que por la duración que ha tenido el proceso, se va creando una frustración y un cierto pesimismo de la invencibilidad de un sistema totalmente fracasado. Y eso es un mito que estimo que se ha destruido ya. Yo he mencionado en muchas conferencias y presentaciones de que tuvimos que lidiar con 3 mitos
el mito revolucionario que surgió todo desde el inicio de la República y se fue intensificando lejos de disminuir. Entonces el mito caudillista, que siempre ha estado latente en toda la herencia nuestra hispánica, o sea que no solamente es cubana, sino española y en todo país hispanoamericano se manifiesta. Y en el proceso revolucionario pues se fue creando entonces el mito de la invencibilidad del comandante, en la invencibilidad de la revolución. Creo que un enfoque optimista sobre esos mitos es que ya esos mitos están liquidados y todos los historiadores, sobre todo Octavio Costa, Luis Aguilar León, Marco Antonio Ramos, siempre mencionaron este tema de los mitos y todos coincidían, porque algunos de ellos ya no están presentes con nosotros, de que ese mito estaba ya liquidado y que ese era el primer paso para el proceso posterior al castrismo. Cuando Herencia Cultural Cubana comenzó su andadura, muchos se sintieron sorprendidos por no ser una organización beligerante como la mayoría de las entonces existentes. Me enfoqué hacia la cultura y la preservación histórica para que no se perdiera la base más importante del proceso cubano, que son nuestras raíces históricas y nuestra gloriosa lucha por la libertad a través de los siglos. Y Herencia puede mantener todos esos valores ideológicos, haciendo énfasis en la cultura y haciendo énfasis en la preservación histórica. Y claro, como organización cultural, pues no podemos ser beligerantes políticos, a pesar de que personalmente tengamos nuestra propia ideología política, pero tratamos de no manifestarla con la Corporación de Herencia. Yo estimaba de que la verdadera cultura no existe sin libertad. Y ese ha sido mi criterio personal cada vez que se ha traído el tema de que una organización cultural no puede tener enfoques de defensa de la libertad porque es político. Y yo estimo personalmente de que la lucha ideológica por la libertad jamás debe ser un obstáculo político en una organización de tipo cultural, mientras no haya una verdadera beligerancia política en la organización, lo cual no la hay en Herencia Cultural Cubana. O sea que eso es un tema que hago énfasis porque es muy importante de que se determine la diferencia entre Herencia y las otras organizaciones del exilio, que en su mayoría son de gran beligerancia política. Herencia Cultural Cubana se ha destacado de una forma especial por sus numerosos eventos y sus publicaciones. La revista surgió en ese primer año. Decidimos que teníamos que tener un vocero con una revista de tipo digital inicialmente. Empezamos con una carta que salía cada 3 meses, que fue más digital que una verdadera revista, pero se fue convirtiendo en una revista primitiva. Comenzamos con anuncios y eso nos permitió ir aumentando. La membresía de Herencia se fue gradualmente aumentando y en el año 95 habíamos tenido ya en el 94 2 o 3 simposios culturales. Tuvimos en San Agustín de la Florida, lo tuvimos en Orlando, lo tuvimos en la Universidad de Miami con la NACAE y otras organizaciones. Y en el año 95, a sugerencia mía, empezamos a considerar el hacer una verdadera exhibición
con la historia del tabaco en Cuba, donde yo había desarrollado una pasión por todo el proceso de la litografía del tabaco y había ido aprendiendo a través de los años mucho sobre la cromolitografía, no solo cubana, sino alemana, francesa, pero mi pasión fue más que nada la cubana y la alemana, en donde pude ir aprendiendo cosas totalmente desconocidas para mí y para la mayoría de los cubanos, de que Cuba era uno de los centros del mundo de la cromolitografía en el siglo XIX. Y así pues, basado en todo esto y con mi colección personal y a algunos de mis amigos en el mismo giro, empezamos a planear aquella primera exhibición que se hizo en el Museo de Historia de la ciudad de Miami, y posteriormente esta exhibición fue por varias ciudades de los Estados Unidos y tuvo un éxito verdaderamente impresionante. Eso nos ayudó a dar a conocer la obra de Herencia en muchos rincones de los Estados Unidos. Pero en otras palabras, contestando la pregunta sobre la revista, la primera revista verdaderamente sólida como revista fue la que se hizo a finales del año 95 con motivo de la exhibición del tabaco. Ahora queremos que de una forma especial se dirija a los jóvenes cubanos. Yo creo que joven cubano, yo te voy a hablar como yo le hablo a mis hijos. Yo creo que no solamente tienes que estar muy orgulloso de tu historia, tienes que estar súper orgulloso de nuestro triunfo en el exilio, tienes que estar súper orgulloso del triunfo que ha tenido toda la generación de tus padres aquí y todo el triunfo que están obteniendo ustedes, que ha sido el ejemplo más grande en la historia de este país de un grupo que haya llegado a este país y que en tan breve tiempo haya tenido todos los éxitos que ha tenido el exilio cubano. Pero creo que tú joven cubano, yo creo que además de tener ese orgullo por tu historia, por el éxito de tus padres, por la lucha de todos estos largos años, creo que tienes que tener muy presente que tienes también una responsabilidad histórica con esa nación cubana y con la herencia de esa nación cubana, y una obligación y una responsabilidad de apoyar toda esa causa de la lucha por la libertad, y una determinación muy grande de que de una manera u otra vas a cooperar y vas a ayudar y vas a luchar por levantar esa Cuba por la que hemos soñado todos los de la generación nuestra, los abuelos vuestros, por tantos años. Y yo quiero transmitirles de que eso es es imperiosa esa responsabilidad que ustedes tienen con nuestra generación y la generación de nuestros padres, de que ustedes se envuelvan de alguna manera. Y no estoy hablando de ir a la guerra, no estoy hablando de ninguna invasión, sino una determinación de ayudar, de cooperar, de prepararse para ayudar a los cubanos que están dentro y que han tenido esos tantos largos años de falta de libertad y de necesidades de todo tipo, en donde no han podido disfrutar como nosotros en el exilio de todas las cosas más básicas de la vida. Y que esas generaciones que han crecido en Cuba nos ven con cierta inseguridad, con cierta desconfianza, cuando la mayoría de nosotros no estamos pensando en ir allí a quitarle nada a nadie,
Nosotros lo que estamos pensando es en ir allí a ayudar a ese pueblo cubano. Y eso se lo he dicho sin número de gente desde las diferentes edades, pero sobre todo a los jóvenes que han salido de Cuba y que he conocido yo a través de los años. Les he hablado muy claro, como les estoy hablando en este momento a ustedes, de que la mayoría de nosotros, si nosotros no hubiéramos tenido esa necesidad imperiosa de seguir luchando por todos esos valores que nos trajeron al exilio y que por lo que hemos luchado todos estos años, nosotros todos estaríamos disfrutando del producto de esa lucha, de ese triunfo, viajando por el mundo entero y olvidándonos de que Cuba existe, pero nunca, la mayoría nunca lo hemos hecho, porque nos consideramos que es una imperiosa necesidad, nuestra responsabilidad con ese futuro y con ese pobre pueblo cubano pisoteado por tantos años. O sea que yo les hablo a ustedes de corazón de que cuando, según va llegando ese momento, la responsabilidad vuestra, de ustedes, aumentará y no les quedará más remedio que hacerle frente y ayudar de mil maneras diferentes. ¿Y qué le diría a los jóvenes cubanos en la isla? Al cubano que está en la isla, es más difícil hablarle así, porque lo primero que hay que cambiarle la mentalidad al que está en la isla es de que el exilio no va a ir allí a quitarle nada, sino que va a hacer todo lo contrario, que va a ir allí a ayudar a la restauración, a la recuperación económica de Cuba, a ayudar a los cubanos a conocer mejor el sistema de libre empresa, a tratar de que ellos sean propietarios, de que ellos no sean dóciles individuos manejados por un sistema que no hace nada más que ofrecerles maravillas y nunca hace realidades ninguno de esos cuentos que van metiéndoles a través de los años. Pero creo que al mismo tiempo yo les hablo a esa juventud dentro de Cuba de que tiene que haber justicia, de que tiene que haber una solidez y una base constitucional para levantar la nación cubana, de que al haber justicia tiene que haber cierta manera de implantar esa justicia y de que se le tome cuenta a las personas que han cometido todo tipo de asesinatos y abusos con el pueblo cubano, pero de una manera a través de la ley y no a través de venganzas personales. Yo creo honestamente que la mentalidad del exilio hoy no es la mentalidad de hace 20, 30 años en que todo era guerra y todo era invasión y todo era lucha armada. La madurez del exilio hoy en día es diferente. Todos vemos ya la etapa final de nuestras vidas, de nuestra generación, y tenemos un enfoque mucho más filosófico de que los extremos no conducen a nada y que tanto los de allá como los de acá podemos unirnos, y con eso no estoy hablando de un diálogo con la dictadura donde solamente exista la imposición de ese sistema totalitario sobre las ideas del que está dialogando con ellos. En un diálogo tiene que haber un balance en donde se puedan oír
los dos, donde se puedan aceptar condiciones que se acepten de un lado o de otro, y no un monólogo donde por 53 años muchos que han tratado de dialogar y buscar soluciones al problema cubano, ese sistema les ha impuesto el monólogo y la manera de pensar de ellos. Y mientras no exista un verdadero diálogo de aceptar de que tenemos que llegar los de allá y los de aquí a un punto común para crear un sistema constitucional con libertad y un sistema de libre empresa para sacar a ese pueblo de la miseria y de la esclavitud en que se encuentran, no llegamos a ningún lado. Alberto Sánchez de Bustamante, como la Directiva de Herencia Cultural Cubana, mira con optimismo al futuro. El pueblo de Cuba futuro va a tener un enfoque mucho más maduro por el sufrimiento terrible que ha tenido. Y yo creo que ese va a ser lo que yo llamo personalmente el proceso de maduración de la nación cubana. Creo que ha sido la mano de Dios para acabar de encauzar por el camino correcto a la nación cubana que ha sufrido por tantos años. Yo creo que así lo veo yo en este momento.